Vamos a ver algunos ejemplos de la transformada de Fourier de tiempo corto. Y vamos a ver básicamente cómo funciona ante señales obvias o sencillas. Supongamos que tenemos un delta de Dirac. Tenemos un delta de Dirac con un desplazamiento relativo, o sea que lo tenemos ubicado en T0. En ese caso hacemos la transformada y directamente ese delta de Dirac, la transformada de delta de Dirac es la misma constante. Entonces acá lo que tenemos en el medio es la ventana. Fíjense que acá en la transformación nos queda esta ventana y esta ventana pertenece al tiempo, sigue estando en el tiempo. Y nos queda el exponencial este, que nos estaría dando ahí la fase. Pero si nosotros lo pensamos en términos del módulo, pensamos solamente en lo que quedaría si obtenemos el módulo del resultado, al parecer nos queda la misma ventana para cualquier frecuencia. Fíjense que el resultado no depende de la frecuencia. Entonces, estas observaciones, acá la primera, como dijimos, que no es la transformada de la ventana, sino que es la misma ventana del tiempo. Acá esto fíjense que no está en mayúscula, porque es, en definitiva, ahora lo vamos a interpretar gráficamente, el delta de Dirac que la está copiando punto a punto. Es la misma para todas las frecuencias, como decía recién, y puede ser interpretada de una manera bastante particular. Fíjense que si yo veo esta representación tiempo-frecuencia, yo lo que voy a ver es que tengo acá en un tiempo t0 esta ventanita y que para todas las frecuencias tengo la misma ventanita, exactamente igual. ¿Por qué? Porque no importa acá la frecuencia que yo utilice, que esto me va a dar siempre lo mismo. Va a ser la misma ventana con la que yo hice el análisis, ubicada acá en T0 para cualquiera de las frecuencias que yo esté tomando. Vamos a ver un poquito más en detalle la interpretación gráfica de lo que está pasando. Acá lo que está pasando es que para un determinado valor de T0, yo me tengo que ubicar en el plano tiempo-frecuencia en ese T0, que es el desplazamiento relativo. Yo voy a barrer todos los tau y todos los tau que están acá en la ventana cuando hago la integral y calculo la transformada. Y este tiempo va a ser el que me va a definir el desfasaje que hay entre el delta de Dirac y la ventana. Si ese tiempo coincide perfectamente con el T0, la ventana y el delta de Dirac van a estar completamente alineados y lo que yo voy a tener acá, en definitiva, es un delta con la amplitud del delta, sin que la ventana lo modifique. Al hacerle la transformada de ese delta, ¿yo qué voy a tener? La transformada de Fourier va a ser una constante. O sea que yo podría pensar de que acá voy a tener el espectro de una constante o sea, el espectro es una constante, es el espectro de un delta de Dirac, con la amplitud máxima a la que puede alcanzarse. Si yo me corro un poco, o sea, si este t es un poquito menor, lo que va a pasar es que en ese t, esta ventana va a reducir un poco el delta, es como que va a disminuir la amplitud supuestamente de ese delta. Entonces voy a tener nuevamente la transformada de Fourier de un delta. En definitiva, siempre le estoy haciendo la transformada de Fourier de un delta. Acá estoy en el caso de que tengo la ventana y el delta un poco corrido en relación a la ventana, o sea que es un delta que está truncado acá. En definitiva, le vuelvo a hacer la transformada de Fourier al delta y acá obtengo otra constante, un poco corrida, pero más baja. Después, si me sigo corriendo, voy a tener otra constante más baja, hasta que se haga cero y no tenga nada. Estas constantes van a subir con la ventana y del otro lado van a bajar con la ventana. O sea que van a ser todas constantes que suben y bajan y que tienen como si fuera un papel doblado, una hoja un poquito doblada, una ventanita que es igual para todas las frecuencias. Esa sería la interpretación gráfica de lo que está pasando acá. En definitiva,
yo estoy diciendo que siempre estoy haciendo la transformada de Fourier a un delta y que ese delta tiene una amplitud más alta o más baja dependiendo de en dónde se cruce con la ventana. Si se cruza justo en el centro con la ventana tiene la máxima, y si se cruza en cualquier desfasaje, en cualquier diferencia con la ventana, va copiando la altura de la ventana. Algo parecido podemos hacer en frecuencia. Pensemos ahora que en lugar de tener un delta en el tiempo, tenemos un delta en frecuencia. Así que tenemos el delta que depende de la frecuencia y que está corrido F0. En ese caso pasa algo parecido. Ahora pensemos en que estamos haciendo un análisis de los espectros que los pasamos a las fluctuaciones en el tiempo para cada banda, como habíamos visto antes. Tenemos la transformada de la ventana, o sea que ahora estamos trabajando todo en la frecuencia, y la señal en la frecuencia es un delta. Esta es la señal que estamos analizando. Fíjense el resultado. En el resultado vuelve a aparecer algo parecido. Tenemos como resultado la misma ventana, la misma transformada de la ventana en realidad, que no depende del tiempo. O sea que para cualquier valor de tiempo que en el que yo me pare, voy a encontrar exactamente la misma ventana. Y nuevamente este exponencial para este análisis conceptual lo podemos descartar pensando que estamos analizando el módulo. Fíjense que si yo pongo acá la frecuencia y acá el tiempo, lo que estoy viendo es que esta ventana, sea cual sea el tiempo, la voy a encontrar. Si yo me paro acá, voy a encontrar esta ventana. Si yo me paro acá, voy a encontrar la misma ventana. Si yo me paro acá, voy a encontrar la misma ventana. Para todos los tiempos encuentro la misma ventana. Lo que está pasando es lo mismo que pasaba antes. En lugar de hacer una transformada de Fourier, ahora estoy haciendo una antitransformada de Fourier, pero en definitiva conceptualmente lo mismo. La antitransformada de Fourier de un delta de Dirac en la frecuencia es una constante en el tiempo. Y ese delta de Dirac en la frecuencia, dependiendo de dónde esté el F0, va a coincidir antes o después con la ventana, o sea que la ventana es como que le va a modular la amplitud de ese delta, por lo tanto, al hacer la antitransformada va a hacer que la constante esté más arriba o más abajo. Y al igual que hicimos antes, el análisis es que tengo todas estas constantes en el tiempo, que tienen una altura o una amplitud, dependiendo de dónde se intersectó la ventana con el delta en la frecuencia. Nuevamente acá las notas que ya yo fui comentando, que la frecuencia ahora es la que define esta ventana y que no importa en el tiempo en el que estemos. Acá está la idea de que se mueve con F0 y que la resolución, el ancho frecuencial de esa ventana sigue siendo siempre la misma y es el ancho de la misma ventana. Y la interpretación gráfica, que es la que acabamos de ver. Ahora terminen de ver estos conceptos básicos como el principio de incertidumbre y la forma de reconstrucción para la transformada de Fourier de tiempo corto. Acá está la bibliografía y las secciones especificadas. Bueno, dentro de las principales ventajas que ya venimos anunciando de la transformada de Fourier de tiempo corto, tenemos la de que es una transformación lineal. Básicamente por superposición hacemos acá la transformada de la suma de dos señales y es equivalente a haber hecho la suma, bueno, en este caso escalado por dos constantes de las transformadas de las señales por separado. La definición básica de linealidad. Algunas desventajas que en alguna medida nos van a motivar la próxima representación tiempo-frecuencia. Una es que la representación son números complejos. El espectrograma era el caso en el que le poníamos el módulo y le elevamos al cuadrado y nos quedamos con un número real. Pero la transformada de Fourier de tiempo corto en realidad nos da para cada punto tiempo-frecuencia un número complejo. Eso no es muy útil o no es muy cómodo a los fines prácticos. Otra de las desventajas es que generalmente tengo una duración bastante amplia y un ancho de banda bastante amplio que no la puedo controlar tan fácilmente. Puedo controlar la ventana, pero esto está enganchado con lo que sigue. Ahí hay un compromiso entre el ancho de la ventana en el tiempo, por ejemplo, y el equivalente ancho de la ventana en la frecuencia. Y generalmente, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo,
No puedo lograr las dos cosas al mismo tiempo, tener una buena resolución en el tiempo y una buena resolución en la frecuencia. Todos esos precios pagados o por lo menos compensados en parte con la linealidad, ¿no? Vamos a ver este ejemplo para terminar de cerrar la idea esta de la resolución en tiempo y en frecuencia. Supongamos que ahora tenemos algo parecido a lo que ya vimos antes, un delta en el tiempo y este exponencial que vendría a ser el equivalente en frecuencia, ¿no? Entonces los tenemos sumados, esta es la señal que queremos analizar, vamos a hacer el uso de una ventana gaussiana. Cuando se usa una ventana de forma gaussiana generalmente se le llama transformada de Gabor, pero es la transformada de Fourier de tiempo corto con ventana gaussiana, es equivalente a lo mismo. Acá tenemos la definición en el tiempo de la gaussianita esta, que tiene acá asociada una varianza, o sea que es la que nos va a dar qué tan ancha es en el tiempo. Y esa misma ventana, acá transformada en la frecuencia, tiene esta forma, que también es una ventana gaussiana, o sea, es gaussiana en las dos, nada más que, bueno, en un caso acá el sigma me queda multiplicando, en otro caso dividiendo, pero en definitiva la forma es gaussiana. Entonces, si nosotros ahora hacemos la transformada de Fourier de tiempo corto, hacemos la integral, la podemos hacer a los dos términos por separado. En el primer caso obtenemos acá, fíjense nuevamente la ventana. Pensémoslo por un momento en términos del módulo, o sea que esto que está acá, este exponencial nos podemos olvidar para un análisis inicial y conceptual, gráfico. Y tenemos esta ventana nuevamente, esta es la gaussiana, esta es también una gaussiana, una está en el tiempo y da lo mismo para cualquier frecuencia, la otra está en la frecuencia y da lo mismo para cualquier tiempo. En realidad son prácticamente los dos ejemplos que teníamos antes, ahora juntos sumados, pero la particularidad acá es que nosotros quisiéramos tener una máxima resolución en frecuencia y en tiempo, o sea, tanto en torno a T0 como en torno a F0, quisiéramos tener ahí la mayor resolución. Sin embargo, ¿qué pasa? Si nosotros queremos tener una máxima resolución en el tiempo, tendríamos que hacer que esta varianza sería de la gaussiana se haga muy chica. Pero si hacemos que esa varianza se haga muy chica, lo que nos pasa es que esa misma, que es la misma varianza de la misma ventana de análisis que estamos utilizando, al ser muy chica acá, hace que esta gaussiana sea muy ancha. O sea que, como dice acá en el texto, si nosotros quisiéramos tener una muy buena resolución en tiempo, necesitaríamos un sigma chico, pero si queremos tener una muy buena resolución en frecuencia, o que esté muy concentrada esa ventanita en la frecuencia, lo que nos daría una buena resolución, tendría que ser un sigma mucho mayor que 0. Así que acá queda en manifiesto este sigma que está dividiendo y multiplicando, cómo quedan directamente comprometidas la resolución en tiempo y la resolución en frecuencia, y siempre que elijamos una vamos a perder de la otra.